noche tenemos una historia muy hermosa. Una historia que nos habla acerca de grandes batallas. Grandes batallas que tuvo que librar el pueblo de Dios para llegar a ser lo que es. No solamente para llegar a ser el pueblo que era, porque sin embargo estas batallas no fueron solo libradas para beneficio del pueblo en aquellos días, sino que las batallas fueron libradas para el beneficio del pueblo de Dios, de una clase de hombres y mujeres que iban a nacer luego de todos aquellos acontecimientos, de una clase de hombres y mujeres que iban a recuperar los valores perdidos, de una clase de hombres y mujeres que iban a entender cuál era el llamamiento de Dios, cuál era el mensaje, cuál era la forma de entrar a un tiempo de esperanza, cuál era la manera de comenzar a vivir un día de fe, un día mejor, un tiempo distinto. Estos días fueron días de grandes y grandes batallas. La Escritura nos cuenta que los hombres ciertamente se armaron con lo que tenían. Algunos se quejan porque les falta recursos en estos días. En aquellos días, cuando atacaban los ejércitos enemigos con carros cerrados, con caballos, caballerizas que eran especialmente preparadas para las guerras. No eran caballos que se tomaban al azar, eran caballos entrenados para, al oír el filo de las espadas, al oír los estruendos de la guerra. Sabes que a los caballos aún hasta estos días se los entrena para que en determinadas circunstancias el caballo siga corriendo. No solo alcanza con que el caballo sea rápido. El caballo tiene que ser rápido y tiene que ser resistente y psicológicamente apto. El caballo puede ser ligero, ciertamente, pero si el caballo no está psicológicamente apto, no podrá resistir. Cuando se escuche la multitud que grita, o cuando escuche al que viene corriendo al lado que anima, arenga a su caballo y le dice palabras como vamos, o le grita, el otro caballo se asustará, perderá el ritmo, no alcanzará con el estado físico que tiene. Necesita estar mentalmente preparado. Y la única forma de preparar mentalmente un animal para no asustarse con los ruidos, imagínate, en las guerras posteriores ya se usaban armas de explosión, las cuales provocan un estruendo muy grande. Cualquier animal se asusta ante el estruendo. No solamente del arma propia de aquel que va montando en la cabalgadura, sino de los cañones. Estos animales eran animales de guerra. No era un caballo de paseo que se lo convirtió para la guerra. Eran animales especialmente preparados para la guerra. Tenían características, tenían cualidades, eran fuertes, eran resistentes, pero también estaban mentalmente preparados. ¿Sabes que en estos días pasa así? Hay hombres y mujeres que tienen miles de características, pero mentalmente no están preparados. Son aptos para la tarea que van a hacer. Tienen todo lo que se necesita, pero lo que no tienen es la psicología. Lo que no tienen es la perseverancia. Lo que no tienen es el temple. Estos ejércitos se armaban y se preparaban para la guerra. Se dedicaban constantemente para una preparación de guerra. Sus establos estaban llenos de animales de guerra. Los herreros trabajaban específicamente para la guerra. Dice que cuando estos ejércitos, después de haberse preparado mucho, venían a invadir a los hijos de Dios, los hijos de Dios tenían que hacer algo. Cómo enfrentar a aquel que se ha preparado durante muchos años para la guerra, cuando tú no tienes nada, cuando tú no te has preparado para la guerra. Tal vez te has preparado para tu matrimonio, pero nunca te has preparado para la guerra. Quizás te preparaste para trabajar, pero no la guerra que se desata en un trabajo, cuando otros quieren tu puesto, tu lugar, cuando otros quieren subir a costa de pisarte a ti la cabeza. Te has preparado para desempeñarte como un buen profesional, pero no estás preparado para soportar las injusticias que tienes que soportar en el ejercicio de tu profesión, seas un doctor, seas un abogado, un ingeniero, en el campo que te desarrolles. Tienes las características, pero por no estar mentalmente preparado fracasas. El pueblo de Dios dice que comenzó a ver que los enemigos se abalanzaban sobre ellos. Tenían dos opciones: o quedarse llorando, autocompadeciéndose, bajar los brazos, entregarse, o luchar, o pelear. ¿Con qué? ¿Con qué, pastor? Si en esta guerra yo no tengo las armas que necesito. Con lo que tenían. Y así ellos
con lo que tenían, echaban mano de lo que podían. Improvisaban espadas, improvisaban armas, improvisaban técnicas de guerra. Imagínate el pueblo cuando sale al desierto. Dice que es un pueblo que lo único que conoce son las ollas de Egipto. Cuando ellos tienen que enfrentar la primera batalla, no sabían técnicas de guerra, no sabían cómo hacerlo. Las armas que tenían eran pocas. No tenían uniforme, no tenían bandera, no tenían nada. Pero lo que sí tenían era la determinación firme de que ellos jamás serían un pueblo dominado, de que ellos jamás serían un pueblo conquistado, de que ellos jamás serían esclavos de nadie. El asunto era o pelear y sobrevivir o morir en el intento. No había otra opción. Para ellos no cabía la opción del vivir bajo el yugo del enemigo. Ya habían vivido antes, no ahora. Ya habían conocido lo que era vivir bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Ahora era el tiempo de conocer lo que es vivir con la determinación propia, tomar decisiones propias, y si eso implica levantarte contra viento y marea, hacerlo con lo que puedas, con lo que tengas, con lo que Dios te haya provisto en el tiempo en que vives. Dice la Escritura que en aquellos días eran días de guerra, eran tiempos terribles. Hoy alguno dice: pastor, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi trabajo, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque me echaron del trabajo, pastor. Estoy triste porque no sé si voy a conseguir otro trabajo. En aquellos días los fracasos eran la vida de tu hijo, la vida de tu esposa. Era ver cómo torturaban a tus niños, a la gente con la cual te viste crecer. Era ver tu barrio devastado, tu ciudad desfigurada por causa de los enemigos. Cuando ellos invadían, lo destruían todo, como una manera de hacer retroceder el tiempo atrás, mostrarle que este pueblo no iba a levantarse en guerra nunca más. Era despiadada la guerra. Así, en aquellos días eran tiempos terribles. Y dice la Escritura que esos días fueron marcados por la valentía de hombres y mujeres que entendieron que no le quedaba otra opción que pelear. Pues en estos días es igual. No te queda de otra opción que pelear. No te queda de otra opción que avanzar. No tienes otra opción. La otra opción es el fracaso. La otra opción es bajar los brazos. La otra opción es largarte a llorar y autocompadecerte de todos los males que has vivido. Dice la Escritura que ellos tomaron la determinación de pelear. Estaban dispuestos a pelear. Los enemigos venían preparados para la guerra y algunos dicen: pastor, a mí me faltan muchas cosas. Las cosas que le faltaban a ellos. Muchas cosas. Escasez de todo. Quieres estudiar y no tienes recursos. Quieres poner un negocio y no tienes dinero. Quieres emprender una familia y no tienes nada que ofrecer a tu nueva familia. Quieres servir a Dios y sientes que estás escaso de todo. Pero el pueblo sabía que la única opción era pelear. Por eso existen tantas batallas en la Biblia. Algunos leen la Biblia y dicen: pastor, ¿la Biblia acaso no es tan sanguinaria? Que vemos que hay guerras y muertes y reyes decapitados y ciudades devastadas y hombres y mujeres que perdieron sus familias, sus casas, sus hogares, su futuro. Pues es un reflejo de la vida espiritual. Y es un reflejo de la clase de hombres y mujeres a quienes Dios llama. Es un reflejo de una raza que iban a ser, no una raza física. Esto es lo sorprendente. Si tú pones hoy a Abraham, tú pones hoy a Isaac, a Jacob, y tú sigues poniendo detrás de la lista de ellos a José, tú pones a Moisés, a Josué, a Caleb, tú pones a Jefté, a Débora, a Barak, a Od, Otoniel, Sansón, tú pones a David, a Salomón, tú pones a todos los hombres que marcaron la historia de la vida cristiana, y no encontrarás grandes rasgos raciales similares. Algunos de ellos eran pequeños de estatura, otros eran altos, otros eran fuertes, otros eran tímidos. Cada uno tenía sus características, si bien pertenecían a una misma raza, pero esa raza se iba mezclando. Hubo muchos hombres y mujeres que no pertenecieron a la raza judía, mas se hicieron judíos, porque el ser judío no era tener un color de piel o un color de ojos o un tipo de cabello, sino el tener una fe, compartir una visión de la vida. Así la bisabuela de David fue una mujer extranjera que dijo: a partir de este momento tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Le dijo a una mujer que vivía en la fe, que dijo: a pesar de todo, aunque siento que Dios me ha abandonado, ¿a dónde voy a ir? Voy a seguir vagando por otras ciudades. Seguiré andando por otras tribus. ¿Hasta cuándo seguirás vagando? ¿Por qué no volver a tu Dios? ¿Por qué no volver a tu fe? ¿Por qué no volver a tu casa? Esta mujer se volvió y su nuera le dijo: ¿sabes qué? Yo me volveré contigo. Ella dijo: yo no podré tener más hijos para darte ahora otro marido. Vuélvete a tu tierra, búscate un hombre joven, un hombre que te pueda sostener, un hombre que te dé un futuro, que te dé hijos. Ella le dijo: vives tú y vive tu Dios, que no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y a partir de aquel momento nace un tiempo distinto. Esta mujer es incorporada a la fe, nace a la fe. Y si tú pones a todos los hombres de Dios, los grandes patriarcas, tú te darás cuenta que muchos de ellos no compartían una raza determinada, sino compartían una fe firme y una fe fuerte y una fe convincente. Dice la Escritura así en el libro de Jueces, en el capítulo 5 del libro de Jueces. Y esta es una escritura y un cántico que podrías leerlo completo en tu casa, bien podrías hacerlo. Nosotros vamos a leer a partir del versículo 12, capítulo 5, libro de Jueces, verso 12. Y dice el Señor, leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó contra los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y con Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí, en las alturas del campo, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Esta palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Tu alabanza y tu adoración. Aleluya. Esta es la historia. Es un canto. El canto de Débora. Débora, alguno dirá: pastor, ¿quién es Débora? Débora vivió en tiempos duros, al igual que muchos en estos días viven en tiempos adversos, tiempos en los cuales tú no consigues herramientas para hacer frente a tus adversidades. No tienes armas para pelear. Parece que se han acabado las armas mientras tu enemigo está más preparado. El enemigo es más poderoso, el enemigo es más fuerte, el enemigo es más organizado, es más persistente, es más tenaz. El enemigo es implacable. Cuando la droga entra a tu casa, lo destruirá todo. Cuando la pornografía entra a tus jóvenes, a tu familia, lo consumirá todo. Cuando la depresión llega a las puertas de tu alma hasta no destruir lo último que quede en ti, no te abandonará. Y así avanzará una y otra vez. Una y otra vez. No sé qué clase de enemigos enfrentes en esta hora, pero son estos días como los días de Débora. Días de guerra, días de grandes conflictos, días de adversidades, días de grandes enfrentamientos. Cuando tú tienes que doblegar una mente y no sabes cómo hacerlo, y Satanás sabe cómo doblegarla para el mal, y tú no sabes cómo doblegarla para el bien. Cuando tú quieres sacar fuerzas, pero ya no tienes fuerza alguna, porque las fuerzas que te faltan no son las del cuerpo, sino son las del espíritu. Cuando hay un desánimo,
Cuando no quieres emprender un proyecto nuevo porque piensas que ya es tarde. No es tarde. El Señor sanó a muchos enfermos al ponerse el sol. Nunca es tarde para Dios. El Señor le dio vida a hombres que estaban al borde de la muerte. Nunca es tarde para Dios. A Lázaro lo sacó de la mismísima tumba. Lo podría haber levantado del féretro, como levantó al hijo de la viuda de Naín, una mujer que salía de la ciudad de Naín con su hijo, su único sustento, su único pariente, su único ser querido, y lo iba a enterrar. Mas dice que el Señor vio las lágrimas, vio el dolor, vio la tristeza y se acercó al féretro, tocó el féretro y el joven se levantó. Mas el Señor con Lázaro no hizo así. Esperó a que Lázaro lo pusiesen en la tumba y luego dejó pasar algunos días para cuando ya no hubiese esperanza. Dice que el Señor lo fue a buscar a la tumba. Así que el Señor en esta noche te va a buscar a tu tumba. Este es el mensaje, esta es la voz de Dios que llega donde quiera que tú te encuentres y que tú dices, ya es tarde para mí, para ser feliz, para realizar mi vida, para estudiar, para superarme. Ya es tarde, pero el Señor te habla y para el Señor nunca es tarde. Dice que alguien pidió una señal a Dios y le dijo, oh Dios, dame una señal de que tú me has hablado, que no es un profeta más, que no es un charlatán que habla. Tal vez, como este mensaje tú dirás, oh Dios, dame una señal. Si este hombre que me está hablando viene de parte tuya, dame una señal. Porque tú no me conoces, tú no sabes quién soy. Tú has escuchado muchos hombres hablar de Dios y tú no sabes cuándo es el momento en que Dios realmente te habla. Pídele una señal. Así cierto varón dijo, oh Dios, te pido una señal. El profeta le dijo, pues señal te dará Dios. ¿Qué señal quieres? Él dijo, yo quiero que... El profeta le dijo, ¿quieres que adelante Dios el sol, el tiempo, lo adelante, lo avance? Que el reloj del sol que está en el palacio bruscamente adelante el tiempo. Él dijo, no, eso sería fácil, sería previsible. Algunos pensarían que es una ilusión de loco o de la mente. Yo quiero que el Señor vuelva el tiempo atrás. Yo quiero que la sombra del reloj regrese atrás, que las cosas puedan volver a su estado anterior, que Dios haga que el tiempo se detenga y comience a regresar hacia atrás, dándome un poco más de tiempo, mostrándome que Él tiene la capacidad para volver las cosas para atrás, resolverlas y darte un nuevo futuro para adelante. Los días de Débora eran estos días. Dice la Escritura que entonces el rey de Canaán le declara guerra a los hijos de Dios. Se estuvo preparando para la guerra. Cuando los hijos de Dios no pensaban que iba a venir una guerra, dice que de repente se aparece en cierto lugar, en cierta planicie, el rey de Canaán, con 900 carros preparados para la guerra. Tener un carro era algo importante en Canaán. Los pueblos que vivían en Canaán en aquellos días no eran grandes imperios, no eran el imperio romano, no era el imperio babilónico, o los asirios, o los caldeos. Los pueblos que vivían en Canaán eran pueblos pequeños, como el pueblo de Israel. Luego, algunos de ellos florecieron y otros quedaron en el olvido para siempre. Pues el rey de Canaán se dispuso a hacer pasar a su pueblo a la historia. Muchos quieren que sus países pasen a la historia, se destaquen entre otros, pero sin Dios. ¿Quieres tener el fracaso del rey de Canaán? Dice que él se preparó, pero se preparó sin Dios. Preparó sus carros, 900 carros, con sus caballos preparados para la guerra, y se dispuso a la batalla, a tal punto que muchos de los hijos de Dios, a pesar de que eran muchas tribus y vivían en diferentes regiones según su tribu, no se animaron a enfrentar la guerra y prefirieron quedarse, prefirieron lo más cómodo. ¿Qué sería para mí hoy en esta hora más cómodo? Podría haberme quedado mirando un partido de fútbol, podría estar de vacaciones con mi familia, podría estar en cualquier otra parte. ¿Qué es lo más cómodo para ti también? Tal vez tú podrías haber ido al asado que te invitó tu pariente, pero has decidido dar un paso más. Has decidido esforzarte, enfrentar tus batallas y enfrentarlas con Dios, pedirle a Dios la fortaleza. Dice la Escritura que entonces Débora se levanta. Débora en aquellos días pasó a ser una eminencia. De ser una mujer normal, comenzó a transformarse en una eminencia, en una persona muy importante. ¿Por qué? Porque ella era una mujer profetisa y daba palabra de Dios, palabra que era palabra certera, palabra que se cumplía. La gente comenzó a respetarla.
y comenzó a consultarle a ella entre cualquier situación difícil que debían enfrentar. Cuando vino la guerra, no había responsable. ¿Sabes? Cuando hay problemas, nadie quiere dar la cara. Nadie quiere ir al frente, nadie quiere hacerse responsable. En aquellos días fue igual. El rey de Canaán tenía 900 carros, más luego la gente, los caballos, asnos, gente de a pie, listo para la guerra. Y no había enemigo, no había adversario. El pueblo de Israel no reaccionaba. Entonces, sin embargo, esta mujer Débora toma un varón llamado Barak y le dice: Barak, ¿acaso no te ha levantado Dios para que tú pelees con los enemigos? ¿Acaso tú no serás el libertador del pueblo de Dios? ¿Acaso tú no te levantarás en contra de todas las adversidades? Barak le dice: ¿tú crees que esto es así? ¿Tú crees que yo podré libertar? ¿Tú crees que yo soy capaz? ¿Que tengo las características? Él le dijo: yo no creo que sea así. Dios en parte se habrá equivocado, en parte puedo pelear por mi pueblo, pero en parte no estoy completamente seguro que yo sea el que vaya al frente. ¿Por qué no va otro? No había otro más capaz. Débora le dice: el Señor te ha elegido a ti. Él dijo: yo iré contigo, pero si tú vas, Débora, yo iré contigo y pelearé y juntaré hombres, pero solo no puedo ir. Entonces Débora le dice: ciertamente tú irás y vencerás a los enemigos, pero no será la gloria tuya, sino que Dios entregará al adversario por mano de una mujer. En tiempos adversos, mujeres comenzaron a levantarse. ¿Sabes? Cuando los hombres titubean, las mujeres se levantan. Y muchas veces la mujer se oculta detrás de la figura del hombre, pero tiene cualidades y características que la hacen única para enfrentar adversidades. Única por su persistencia, única por su insistencia. Tal vez no tienen fortaleza en la que confiar, entonces confían en otra estrategia. Yo conozco personas que han logrado tener su casa propia, insistiendo todos los días, no confiando en su fuerza, sino con una estrategia, no confiando en la sagacidad, sino valiéndose de la debilidad, de la misma debilidad. Dice la Escritura: ¿cómo Dios no les dará bendiciones a ustedes? Y les refirió una parábola. Oren, dijo Dios, pidan, insistan. Así como aquella mujer, dijo él, que fue al juez y le pidió que haga justicia por su causa. El juez, dijo el Señor, era un juez injusto. No tenía temor de hombre, ni tenía temor de Dios alguno. No le importaba nada porque él se sentía omnipotente, como muchos jueces. Yo me he enfrentado con algunos de ellos en los días pasados, y cuando he hablado con uno de ellos se sentía omnipotente y me miraba y me decía: yo tengo aquí que cumplir la ley. Yo le digo: tú sabes que hay parte de la ley que tú puedes cumplirla y puedes mirar otro aspecto de la ley y cumplir también el otro aspecto de la ley y beneficiar a aquellos que trabajamos con un proyecto. Y soberbiamente me miraba y me hablaba. Sin embargo, yo insistía. Yo dije: a mí no me importa este juez, ni me importa el otro juez, porque sobre el alto, dice la Escritura, hay uno más alto y hay otro que está sobre todos ellos. No alcanzaron a pasar unos cuantos meses. Ese juez fue destituido, tuvo que renunciar. El juez arrogante, el juez injusto se tuvo que ir, derrotado. Se levantó contra los hijos de Dios y se tuvo que ir avergonzado. Tal vez escuches este mensaje y te des cuenta ante quién estuviste un día. Quien te dijo que respetes la ley. Si hubiese respetado la ley, no siendo un juez injusto, hoy tendrías el premio de los de abajo y el premio del de arriba. Por cuanto te levantaste con tu soberbia y pensaste que te ibas a llevar por delante incluso a los hijos de Dios, el Señor te barrió en unos meses. Ruego a Dios que reflexiones y un día dejes de ser un juez injusto. Tal vez el Señor te conceda una segunda oportunidad. Tal vez el Señor te permita tener una oportunidad más para enmendar la arrogancia con la que te moviste aquel día. Este juez era así, un juez injusto. Y dice que fue esta mujer viuda y le dijo: hazme justicia de mi adversario. No le pedía que le regale nada. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres hoy no piden que le regalen nada? Dice: yo quiero mi sueldo. Soy un hombre que trabajó toda su vida.
con un sueldo miserable de un jubilado, y así todo lo que me corresponde tampoco me lo da. Y piden justicia y recorren tribunales y recorren juzgados y estudios de abogados, pero como no tiene mucho que ofrecer, entonces las puertas se les cierran y en el camino se encuentra con un abogado injusto, con un juez injusto, por no decir otra cosa. Pero sin embargo, esta viuda no podía valerse de su fuerza, no podía tomar al juez y agarrarlo a trompadas, no podía juntar una turba y tratar de inclinar la balanza a favor de ella. Estaba sola en esta vida. Una mujer viuda en aquellos días, tal vez hoy digas, bueno, una viuda es una mujer que puede trabajar, es una mujer que el gobierno le puede dar una pensión, es una mujer que puede volver a casarse. En aquellos días, caer en viudez era caer en desgracia. Ningún hombre quería una viuda, porque estaba creído en aquellos días que la mujer que mató a un marido puede matar a otro y puede matar a otro. En definitiva, no lo mató ella, sino ellos decían como una mala suerte, como una maldición. Dijo, si esta mujer se le murió un marido, tiene como una maldición. Hay lugares, actualmente hasta hace muy pocos años, que cuando el marido muere, la apedrean a la mujer. Y durante mucho tiempo insistieron, hasta incluso hace pocos años, en algunos lugares se seguía practicando hasta hace muy poquito tiempo, porque junto con la muerte del marido, la enterraban a la mujer, porque era el sinónimo de una maldición. Y decían, si tu marido se fue tu sustento, tú tienes que irte con él igual. Así que la apedreaban y lo sepultaban a los dos juntos. Esto hasta hace muy pocos días. En la antigüedad, ser una mujer viuda era una mujer desamparada, una mujer que no tenía nada, una mujer que no podía conseguir trabajo, una mujer que para pagar sus deudas en algunos casos tenía que terminar viviendo como una esclava. Esta mujer, sabe Dios, no cuenta qué es lo que pedía. Seguramente habrá sido algún reclamo de dinero o de su heredad. La Escritura no lo cuenta. Lo que dice el Señor es, esta mujer le insistía de día y de noche. Donde quiera que él iba, se paraba y decía, hazme justicia de mi adversario. Mas dice que cierto día el juez injusto entraba y salía en su arrogancia, nada le molestaba, nadie le impedía, nadie le estorbaba. Por eso puede ser un juez injusto. No puede haber juez injusto sin una corrupción. El juez injusto se siente impune. El juez injusto siente que nadie le va a tocar, pero se olvida que hay un Dios en los cielos, que cuando el hombre no te pueda tocar, Dios te tocará y te humillará y te quebrantará, para que te des cuenta que juez hay uno solo, y es el verdadero juez. Juzgad, dijo el Señor, con justo juicio. Cuenta la Escritura que esta mujer insistió, y el juez cierta mañana se levantó y dijo, pero como no temo a Dios, ni me importan los hombres, no le voy a hacer justicia a esta mujer. Y así un día y otro día, hasta que cierta mañana dijo, aunque no temo a Dios, ni me interesan los hombres, voy a atender la causa de esta mujer, porque no sea cosa que un día me levante y me quite del todo la paciencia y le quiera hacer un daño. Esta mujer todos los días, hazme justicia, hasta que un día veía pasar al juez, y un día el juez se detuvo. Y un día el juez injusto se detuvo y dice que él atendió a esta mujer y le hizo justicia en su causa. ¿Cuánto más, dice la Escritura, vuestro Padre que está en los cielos no le dará lo que le pidáis si le pides de día y de noche y le insistes, Señor, dame tu bendición, dame tu victoria, dame tu poder? Aquellos días, los días de Débora, eran días de guerra. Débora entendió que ella podía ser útil también para la guerra. Débora le dijo a Barak, tú ve solo a pelear. Barak dijo, no, tú tienes que ir conmigo. Si tú vas, yo sé que nos perderemos, pero solo es como que me queda cierta duda. Débora le dijo, yo iré contigo, pero la victoria no vendrá por mano tuya, la gloria no será tuya, sino que Dios entregará al enemigo por mano de una mujer. No hablaba de ella misma, hablaba de otra mujer. Y así una mujer se levantó y dejó de quedarse sola al costado, esperando que su marido haga todo. Sabes, en estos días las mujeres tienen un poder que ni siquiera se imaginan. Si mañana se levantan 4 o 5 mujeres a atender una causa, pueden hacer que esa causa se transforme en una ley nacional. Mujeres que han perdido a sus hijos por causa de la droga, están insistiendo en casa de gobierno, en las intendencias, en la Cámara de Diputados, ante funcionarios,
para que puedan votar leyes que frenen el avance de la droga. Y tú miras y son 4 o 5 mujeres que dices, son débiles. ¿Cómo podrán ellas cambiar algo? Pero están usando del poder que tienen. Están usando del potencial que tienen. Yo he visto mujeres cambiar leyes en el país. He visto mujeres que han sido víctimas de personas que andaban alcoholizadas al volante y han logrado cambiar leyes. Han logrado poner otra vez en la agenda de los políticos las leyes que estaban guardadas y que a nadie le importaba. He visto mujeres buscar desesperadamente a sus hijas que habían sido esclavas de la trata o de la prostitución. Y estas mujeres han logrado entrar a los lugares donde otros no entran, en su insistencia, en su debilidad, en su dolor. Se movieron, sacaron lo mejor de sí. Nosotros los hombres podemos hacer ciertas tareas, tenemos ciertas características, pero la mujer a veces piensa que por no tener las características del hombre no es útil. Al contrario, en nuestra congregación, cuando tuvimos que pelear para abrir nuestra escuela, ¿sabes qué es lo gracioso? Que queríamos abrir una escuela y los gobernantes decían, ustedes no pueden abrir una escuela. ¿Cuál es el motivo que no podemos abrir una escuela? No porque la normativa, porque ustedes tienen que reunir ciertos requisitos. El asunto es que reuníamos todos los requisitos. El tema es que ellos no estaban acostumbrados a que se levante un pueblo cristiano y quiera abrir una escuela y quiera tomar la educación en su mano. Entonces las puertas comenzaron a cerrarse por todas partes. Yo me armé un grupo de mujeres y le dije, ustedes vayan e insistan. Cuando nos necesiten, salimos los hombres y peleamos. Vayan ustedes y hagan lo que tienen que hacer. Y así todos los días, que en el Ministerio de Economía, que en la Casa de Gobierno, que en el Ministerio de Educación, iban 4 o 5 mujeres y estaban allí, paradas en el pasillo. ¿A qué hora me van a atender? No sabemos. El ministro está ocupado. Pues aquí nos quedaremos. Y el ministro no sabía qué hacer. Un día el ministro dijo, al otro día se cansaron, al otro día volvían a estar allí. Y allí estaban nuestras mujeres, nuestras Déboras, que habían entendido que ellas podían ser participantes de las batallas, de los desafíos que venían. Y así avanzamos día a día, día a día. Y comenzamos a ver cómo las puertas se iban abriendo. Cuando cierto día dijeron a las mujeres, las trataron mal, las empujaron, las humillaron. Ahí nos levantamos los hombres y nos fuimos. Cuando nos levantamos los hombres y nos fuimos, los que empujaban, los que maldecían, no quedó ninguno. Las mujeres decían, mirá, con nosotras se hacía el vivo, nos decía de todo, se hacía el gallito, y ahora dice, es tan buenito. Imagínate, en medio de nuestra congregación hay gente que salió de la droga, hay gente que salió de las pandillas, hay gente que estuvo en la cárcel. También hay profesionales, también hay personas que tal vez nunca hicieron nada malo. Pero cuando los hombres se levantan, saben que el asunto no es solamente para charlar, sino para poner límites. Y así hemos puesto límites. Le hemos puesto límites a la policía aquí en nuestra provincia. El jefe de policía decía, es la primera vez en toda la historia de nuestra institución que alguien viene y nos hace un reclamo porque habían metido en el calabozo a un hermano por predicar la palabra. Nosotros dijimos, yo puedo ir a dormir a mi casa tranquilo, mirar televisión, mientras alguien está en el calabozo por predicar la palabra. Pues no nos quedaremos. Y allí fuimos los valientes, y allí fueron las valientes, y allí se levantaron las Déboras. Los días de Débora ciertamente eran días muy difíciles, eran días de guerra. Tú piensas que estos días son distintos. Tú dices, en aquellos días morían, pero en estos días ves cómo el joven cae en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la droga, en las pandillas, en la violencia. Piensas que estos días son menos peligrosos. Luego de la guerra, los que lograban escapar vivían en paz. Pero hoy en día es peor que la guerra, porque cuando un joven entra en las drogas a los 17 años, a los 40 años, no sale de la droga. Sigue consumiendo drogas, sigue viviendo esclavo, y ahora dañando a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. Claro que son tiempos de guerra, no en la guerra como la de aquellos días, guerra de espada y de sangre. Es una guerra por imponer tus valores, por marcar tu territorio,
por cuidar tu familia, por hacer la voluntad de Dios, por pelear tus grandes batallas. Pues ciertamente aquellos días eran días de grandes batallas. Dice la Escritura que entonces Débora le dijo a Barak: yo iré contigo, Barak. Y se dispusieron a la batalla. Cuando cuenta la Escritura esto, dice que Débora recordó los tiempos de Ahod y dijo: Dios, estábamos solos, esperando. El cántico de Débora, puedes leerlo luego en tu casa, comienza a partir del capítulo 5. Y comienza diciendo: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente a los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Y comienza a entonar su cántico descriptivo. Es un canto que cuenta una historia. Dice la Escritura entonces que Débora salió junto con Barak a la batalla, y Sísara, confiado en sus 900 carros, le hizo frente. Pero sin embargo, los hijos de Dios no se quedaron quienes asistieron a la batalla, porque aquí hay algo curioso. Dice la Escritura así, verso 15: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar, se precipitó a pie en el valle. Así dice que los de Isaacar fueron de a pie. Tú miras que el otro viene con un carro, tú ves que el otro viene en un tanque de guerra, y tú vienes a pie. ¿Sabes? Hay una figura en medio de toda la revolución china. Pasado el tiempo se estableció el comunismo en China. Se fue estableciendo cada vez más fuerte con sus rasgos característicos. Y cierto día se levantaron, hubo una protesta de jóvenes. Una protesta famosa que también fue una gran masacre. La figura histórica que queda de esa protesta es un tanque chino avanzando y alguien haciéndole frente a pie. Quien manejaba el tanque podía pasarlo por encima, pasar a esta persona por encima, mas sin embargo titubeó, así como titubean los valientes cuando se encuentran con una guerra que ellos no conocen, cuando se encuentran con un enemigo que trae otras armas, que no trae otro tanque. Si hubiese venido con otro tanque, lo destruyen en 10 segundos. El tanque entonces trató de esquivar a esta persona, y esta persona se movía enfrente del tanque. El tanque no podía avanzar más. Los camarógrafos registraron esa imagen y quedó inmortalizada para siempre. Una persona impotente, sin armas, desproporcionado en su fuerza, en su desventaja, frente al ejército, pero dispuesta a pelear hasta la muerte, dispuesta a luchar. Dice la Escritura que los de Isaacar se largaron y se lanzaron a pie, mientras que el ejército de Sísara, del rey de Canaán, venía con 900 carros intimidatorios, más luego los caballos, más luego la gente de pie. Isaacar dijo: no importa que no tenga carros, no importa que no tenga caballos, no será una excusa para que no salga al frente al campo de la batalla. Y allí, en medio del campo de batalla, se pararon los de Isaacar. Una de las tribus de Israel se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Dice que Rubén dijo: yo voy a ir, sí, iremos, estamos preparando un gran ejército, vamos a preparar, tal vez alcanzaremos a armar algunos carros improvisados, estamos consiguiendo caballos, cuando estemos listos iremos. ¿Cuándo estarás listo? ¿Cuándo estarás lista? La batalla es hoy, el tiempo es hoy, tus peleas son hoy, las adversidades han llegado hoy, nuestra sociedad te necesita hoy, tu pueblo te necesita hoy, para cambiar las injusticias de las cuales todos miran y nadie quiere emprender algo nuevo frente a ellas. Dice que Rubén, esta tribu de Dios, tuvo grandes resoluciones del corazón. Así como alguien dice: te voy a regalar tantas cosas, haré tanto por ti, pero al final todo quedó en promesas. Dice: hubo grandes resoluciones del corazón. Verso 16, capítulo 5 de Jueces, continúa diciendo: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír el balido de los rebaños entre las familias de Rubén? Hubo grandes propósitos del corazón. Se quedó en medio de las ovejas, en medio de la carne, en medio de la leche, en medio de la comunidad, en medio del abrigo, en medio del confort. Nadie quiso abandonar su confort para enfrentar una batalla. Sin embargo, cuando la guerra viene, viene sobre todos. Cuando la droga avanza, avanza sobre todos. Cuando la violencia avanza, avanzará sobre todos. Tú dirás:
mucho a mí el tema de la violencia no me toca, hasta que alguien secuestre a tu hijo, hasta que alguien robe en tu casa, hasta que alguien te ponga un arma en la cabeza y te des cuenta que te llegó. Pensabas que no te iba a llegar y te llegó. Hasta que tu hijo sea víctima de una pandilla. Ahí querrás reaccionar cuando ya es tarde. Rubén dice que prefirió el confort, la comodidad, lo que hoy muchos prefieren. Muchos creyentes prefieren amar a Dios, leer la Biblia, pero el poco esfuerzo. A veces ni el esfuerzo económico quieren hacer. A veces ni el esfuerzo de tiempo, de poner un granito de arena para asistir a una escuela dominical, una escuela bíblica, una copa de leche para los niños. Que otro lo haga. Claro, otros lo haremos. Pero tú nunca serás parte de esta gran bendición. Tú verás la victoria, pero no podrás disfrutarla. Tú verás que otros vencen y te preguntarás un día por qué otros vencen, por qué la familia del otro está mejor que la mía, por qué el otro está más prosperado que yo, por qué el otro es más usado por Dios y yo no. Dice la Escritura, verso 17, capítulo 5, libro de Jueces: Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Galaad se quedó cómodo. El Jordán representaba una gran barrera. No me llegará. El Jordán representaba una barrera para los enemigos. Cuando ellos tenían que cruzar el Jordán, muchos ejércitos tenían que esperar que venga el tiempo de la decrecida, porque en el tiempo de la crecida del río era imposible pasar. Tenían que buscar un lugar, hacer kilómetros para buscar un lugar donde sea accesible cruzar el Jordán. Dice la Escritura, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, cómodo. Él dijo, no me va a llegar. Y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Dan con sus naves, a hacer en sus puertos, en sus negocios. Las naves representaban transporte de mercancía, pesca, recursos. No necesito tanto, ya tengo todo lo que necesito. De todas maneras, si viene la pobreza, si viene la crisis, a mí no me tocará. Tengo en qué confiar, tengo con qué pelear. Ante todo este panorama desolador, Débora se fue enterando que una tribu no vendría, otra tribu tampoco vendría, la otra se quedaría en sus puertos, la otra junto con sus naves, y así comenzaron a desertar varias tribus. Pero Débora dijo, los enemigos están aquí al frente, en el campo de batalla, y tenemos que ir y pelear contra ellos. No importa los que vengan, no importa si hoy somos pocos, mañana seremos más. Dice la Escritura así, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Mira el contraste, uno en el balido de las ovejas y Zabulón arriesgó todo. Muchos de los que estamos predicando la palabra de Dios lo hemos puesto todo por Dios. Hemos puesto todo para que tú escuches este mensaje, porque alguien tenía que hacerlo, porque alguien tenía que invertir el tiempo, porque alguien tenía que instruirse en la palabra, tratar de vivir las Escrituras y luego transmitir esta bendición a otros. En contraste, dice que Zabulón arriesgó su vida. Eran tiempos de guerra y Zabulón no pensó en salvarse él mismo. Zabulón dijo, tenemos que pelear. Si no salvamos nuestra nación nosotros, ¿quién la salvará? Si tu país no lo salvas tú, si tú no colaboras para hacer de tu país un país mejor, ¿quién lo hará? ¿Lo hará otro? ¿Quién socorrerá a tu gente? ¿Quién salvará a tus jóvenes? ¿Quién salvará a tu generación? Dice el verso 17, el verso 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Dice, y así se levantaron los reyes, los fuertes, los adversarios, a pelear. Algunos estaban exponiendo sus propias vidas. Continúa diciendo verso 19, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Vinieron a devastarlo todo y a arrancar todo, con toda la ganancia. Pero dice la Escritura aquí que mientras se despertaba una gran batalla en la tierra, mientras los carros iban razonando en medio del campo de batalla, mientras se movían los ejércitos, dice que las estrellas
comenzaron a moverse. Y esto es lo más glorioso. Cuando un hijo de Dios, cuando un creyente, cuando un hombre, una mujer se mueve, guiado y llamado por Dios, los cielos también comienzan a moverse por ti. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí. Los cielos te son propicios. Los cielos pelean por ti. ¿Sabes la cantidad de brujos que se han convertido con nuestro ministerio? Matrimonios que decían, pastor, hacíamos maldiciones, hacíamos brujerías, hacíamos hechicerías. Mas ahora nos hemos arrepentido de todo esto. Queremos servir a Dios. Mientras yo predico, hay batalla en los cielos. Yo no puedo romper con las maldiciones del diablo por mí mismo. Tiene que hacerlo Dios. Yo no puedo entrar al corazón del hombre más duro, de la mujer más dura, del hombre y la mujer más curtidos por las luchas, por los fracasos. No tengo esa capacidad de hacerlo, más Dios lo tiene. No tengo la capacidad de saber qué persona está necesitando el Espíritu de Dios y enviarle una porción del Espíritu, más Dios tiene esa capacidad. Cierto día estaba predicando la palabra de Dios, así como aquí terminó el mensaje, los hermanos lo graban y luego lo distribuyen en diferentes radios, en internet, en diferentes países. Algunos que envían a sus parientes, seres queridos en Estados Unidos y demás. Para mí esta fue la batalla, predicar la palabra. Mas sin embargo, tras la palabra, los cielos comenzaron a moverse. Cierta mujer comienza a sintonizar una radio, escucha la predicación, esa predicación que hacía rato yo había predicado, y que hablaba del poder, y que hablaba del fuego, y que hablaba del Dios glorioso, y que hablaba del poder del Espíritu Santo. Esta mujer comenzó a escuchar y empezó a quedar cautivada por el poder de Dios. Cuando se quiere levantar para moverse a algún lugar, siente que algo le toca, siente como un fuego, como un rayo que le golpea, como si le hubiese agarrado una corriente eléctrica, se cae al piso y comienza a hablar en nuevas lenguas. Dice, pastor, yo no sabía lo que era espíritu, mas ahora sé lo que es Dios, lo que es espíritu. No solamente creo por la palabra que he oído, los cielos se han acercado a mi vida. Dice la Escritura, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Cuando tú te dispones a moverte en fe, Dios se moverá por ti. Y Dios se moverá cuando hay un fin noble, cuando hay un objetivo que viene de parte de Dios, cuando hay un sentir del corazón que Dios lo ha puesto, se moverá Dios por ti. Nosotros nos propusimos abrir una iglesia en un confín de la tierra y Dios nos ayudó. Personas que vinieron y dijeron, pastor, tengo un terreno y se lo voy a donar para usted. Luego vino otro y dijo, pastor, yo voy a poner el dinero para las bases de este templo, una iglesia. Nosotros decíamos, gloria a Dios, pero seguiremos abriendo iglesias. Y así fuimos a otro pueblo remoto y comenzar a construir. Y la gente veía que un hermanito estaba con otro compañero pegando un bloque sobre bloque. Y pasó un día y dijo, ¿sabe qué? ¿Qué necesitan? Ellos dijeron, necesitamos un poco más de arena, un poco más de cemento. Y el hombre se fue. Al rato apareció un camión con la arena, un camión con el cemento. ¿Quién tocó a ese hombre? Nosotros nos movimos aquí en la tierra y las estrellas comenzaron a pelear por nosotros en los cielos. Esto es lo de Dios. Cuando tú entras al tiempo de la fe, cuando tú te animas a levantarte, dejar de esconderte en que soy mujer, en que soy niño, en que soy joven, que soy pobre, que no tengo estudios, dejar todas las excusas de lado. Es que tengo trabajo, es que mis naves, es que mis puertos, el que le valido de las ovejas. Y moverte en fe, entrar a la batalla. Porque ciertamente el enemigo ha llegado a las puertas de tu vida. El enemigo te destruirá. Si no te destruye el matrimonio, te destruirá la salud. Si no te destruye la salud, destruirá tus nietos, destruirá tus hijos, destruirá tu carácter. El enemigo destruirá tu nación, tu pueblo. El enemigo vino para destruir. El Señor miró a los discípulos y les dijo seriamente, ¿saben qué? El enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Él va a hacer lo imposible para destruirlos y yo lo posible para bendecirlos. Claro que sí. La Escritura dice así, capítulo 5, verso 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas
pelearon contra Sísara. Sísara de repente se dio cuenta que todo lo que él hacía era en vano, era estéril. Su ejército y sus caballos habían perdido la fuerza del campo de batalla. Su ejército estaba titubeando, su ejército estaba dudando. Su ejército en un momento fue debilitado en el interior. Tenían armas grandes, armas fuertes para lo que representaba aquellos días. Sin embargo, aquellos que no tenían armas contaban con el apoyo del cielo. Nuestro ministerio creció con 15, 20 personas clamando en un lugar, pidiendo a Dios por un milagro. Hemos construido 100 templos propios, 110 estaciones de radio, 170 lugares donde estamos predicando la palabra. Y tú piensas que no es todo. Aún creemos que podemos mucho más. Donde quiera que vemos que hay una necesidad, nos movemos para una cruzada de milagros. Invertimos miles y miles de dólares para realizar cruzadas de milagros en todo el país y aún fuera del país, enviando obreros, enviando misioneros. Hemos aceptado el desafío, nos hemos movido en fe, hemos construido esta escuela, hemos construido una segunda escuela, vamos a construir 2 escuelas más en los pocos meses que vienen. Cuando la gente mira, dice, ¿con qué dinero lo haremos? Dios proveerá. Nosotros ponemos las bases. Y gente luego dice, ¿qué van a hacer aquí una escuela? Hermanos dicen, aquí tengo esto que es un sueldo que recibí, que me adeudaban. Lo voy a sembrar para Dios. Vamos a comprar, y dice, ¿para qué necesitan tantos materiales? Para una escuela, para una iglesia. Yo les voy a hacer un descuento. Y los hermanos ven que así como ellos se mueven en la tierra, las estrellas comienzan a moverse en los cielos. Tú pones tu esfuerzo para que tu matrimonio cambie y luchas. Y Dios en los cielos luchará también por ti. Las estrellas lucharán por ti. Cuando la Biblia habla de estrellas, ciertamente no habla de los astros. Habla de los hombres y mujeres que desaparecieron de esta tierra. Habla de los ángeles que no están en esta tierra. Mensajeros de Dios que pelean por ti. Alguno dirá, pastor, ¿en qué parte? Dice, entiendo que los ángeles pelean por mí, pero que los hombres pelean por mí, que los patriarcas pelean por mí. Dice la Escritura que ellos pelean por ti. Y aunque pienses que esto es una doctrina nueva, no es nueva, está en la Biblia. Dice la Escritura que en un momento aquel que subió hasta las alturas en el Espíritu y contempló la nueva ciudad y vio, escribiendo el Apocalipsis, vio los hechos por venir. Dice que contempló un mar de cristal, un trono maravilloso, el río de vida. Dice que contempló toda la majestuosidad de Dios. En un momento vio a muchas personas interceder en el atrio de Dios, diciendo, Dios, ¿cómo no harás justicia por tus hijos? ¿Cómo no pelearás por tus santos? ¿Cómo no defenderás la causa de aquel que llora porque quiere buscarte? Y dice que Dios, en un momento dice que el ángel toma el incensario. El incensario era un lugar donde tenía brasas, era como una copa grande, un recipiente con brasas e incienso, cuyo aroma subía en medio del templo, y cuando alguien entraba al templo sentía el aroma y entendía que había llegado al lugar de las oraciones, del canto, de la adoración. Dice que en el cielo había un templo enorme, un trono de Dios y un incensario. Y este hombre dice, yo vi a hombres y mujeres, todos vestidos de blanco, que decían, ¿cuándo nos hará justicia? Que los adversarios son fuertes en la tierra, que la injusticia es grande en la tierra, que hay sufrimiento en la tierra, que el que quiere buscarte sufre mucho, llora mucho, y muchas veces le cuesta hasta su propia vida. Dice que el ángel de Dios tomó el incensario y mezcló el incensario con las oraciones de los santos, con las brasas y el aroma. Tomó las oraciones y las mezcló, y dice que entonces lo arrojó sobre la faz de la tierra como juicio de Dios, como castigo de Dios, para que el arrogante un día se levante y diga, yo no me puedo meter con los hijos de Dios, yo no puedo levantar mi mano con los hijos del Señor, yo no puedo hacer nada, ninguna brujería contra un siervo de Dios. Las estrellas se mueven por ti, los ángeles se mueven por ti, todos los cielos están a favor de ti. Dice la Escritura, capítulo 5, libro de Jueces, verso 20, desde los cielos pelearon las estrellas, sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Dice que Débora, en medio de la guerra, vio que Sísara comenzó a debilitarse y entendió que esa pelea no iba a ser ganada solamente en la tierra, sino que sería ganada desde los cielos.
jóvenes que estudian y dicen, para mí sería un milagro recibirme. Pídele ayuda a Dios. Hombres que buscan un nuevo trabajo dirían, para mí sería un milagro conseguir un buen trabajo. Pídele ayuda a Dios. Tú has salido a la batalla en el nombre de Dios. Ya no salgas en tu nombre. Débora salió en el nombre de Dios. Barak salió en el nombre de Dios. Los que se pararon frente en el valle a pie, se pararon en el nombre de Dios, con armas improvisadas, con armas débiles, sin recursos. Yo siempre, desde que me convertí, esperé y le pedí a Dios una cosa. Cuando veía que no teníamos recursos, dije, Señor, conviérteme en un millonario, conviérteme en un empresario que me dé los recursos, y yo voy a predicar tu palabra hasta los lugares donde tú me mandes. Y esperé 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y así la vida transcurría, con grandes proyectos y con pocos recursos, yo esperando a mi millonario, aquel que venga y diga, pastor, entiendo que usted es de Dios y le voy a poner a disposición tanto dinero. Los años pasaron y el millonario nunca llegó. El adinerado nunca llegó. Nos tuvimos que conformar con lo poco que cada uno traía. De la escasez, de la falta de trabajo, ponían un poco. Y así. Pero sin embargo comenzamos a avanzar en el nombre de Dios. Luego tuvimos que trabajar con nuestras propias manos, no solamente como iglesia. Cada pastor en muchos casos tuvo que salir a buscar trabajo. Actualmente muchos de nuestros siervos también trabajan. Yo también tuve que buscar mi trabajo y empezar a invertir y empezar a pedir a Dios sabiduría para los negocios y empezar a prosperar y multiplicar. Y seguíamos avanzando en fe. Despierta, oh alma mía, dijo Débora, levántate. Dice la escritura así. Y los barrió el torrente de Cisón. Antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder, dijo Débora. Cuando vio que el torrente se los llevaba, el torrente era un lugar que estaba por allí cerca. Y ella dijo, ese torrente parece que los fue arrastrando en la batalla. En lugar de ellos prevalecer sobre nosotros, nosotros comenzamos a prevalecer sobre ellos. Nosotros comenzamos a vencer. ¿Sabes? No es la primera vez. He escuchado 2 o 3 testimonios de prostíbulos en los cuales escuchan la palabra de Dios. Mujeres que dicen, pastor, de día alguien ponía la radio y ponía su prédica. Y nosotras mujeres que estábamos cautivas. Cautivas por el pecado, cautivas por lo malo, cautivas por no saber qué hacer de nuestras vidas, cómo subsistir. Esta palabra llegó como una palabra libertadora, como una palabra esperanzadora. Y lo que parecía impotente, lo que parecía maravilloso, fuerte, imponente, comenzó a debilitarse. El torrente de Cisón comenzó a barrer la angustia, a barrer la adversidad, a barrer el pecado. Yo he conocido a muchas de estas mujeres que luego estuvieron en una cruzada de milagro diciendo, pastor, yo estaba antes allá escuchándole, en medio del dominio de mi adversario, y ahora estoy aquí, en medio de la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios por esto? Aleluya. Esto es maravilloso. Se lo llevó el torrente de Cisón. ¿No podrá hacer Dios contigo esto? ¿No podrá Dios glorificarse en tu vida? Dice la escritura así. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Cuando ella comenzó a ver que Dios le era favorable, se animó, dijo, marcha, alma mía. Una mujer en el campo de batalla. Algunas ni siquiera han tomado una dimensión de lo que es esto. Algunas mujeres ven una araña y se ponen a llorar. Imagínate, esta mujer veía como a uno le cortaban la pierna. ¿Tú cómo piensas que eran las batallas de antes? ¿Piensas que eran como batallas de juego electrónico en lo que no ven sangre y desaparece el enemigo? Los hombres gimiendo, otros pasando sobre sus cadáveres para poder seguir avanzando. En aquellos días no eran balas, no morían automáticamente. Podía un hombre estar agonizando 5 horas. Dice la escritura que tras la muerte de un general en los tiempos de David, dice que este hombre quedó al costado del camino revolcándose por la herida y esperaban que se muera, mas no se murió. Alguien pasó y lo vio en el camino después de horas, desangrándose, muriéndose.
sus últimos tiempos. Las batallas de aquellos días eran así, sanguinarias. Un hombre tenía un golpe de espada y podía tener su brazo a la mitad, con una fractura, como se dice, expuesta, y estar desangrándose, y los otros tener que optar entre seguir peleando o atender a este, o en algunos casos saber que no había más nada que hacer, porque la medicina en aquellos días era muy precaria. Heridas pequeñas para lo que serían nuestros días eran heridas mortales, de los cuales se morían simplemente de desangramiento nada más. Y Débora comenzó a ver el desastre de la batalla, mas sin embargo vio que a pesar de la adversidad, Dios le era favorable. Así como ella vio que las aguas del torrente de Cisón, y miró que las aguas eran impetuosas, se imaginó y dijo: Dios, si tú barrieses a mis enemigos, así como las aguas se llevan lo malo, así como las aguas arrastran todo lo malo. Y de repente comenzó a ver que la batalla le era favorable en la tierra y desde los cielos. Y dijo: despierta, alma mía, marcha, oh alma mía. Y ella se animó. Dice la escritura así: marcha, oh alma mía, con poder. Y ella comenzó a marchar, una mujer en medio de la guerra. Allí iba Débora, marchando en el campo de batalla, Barak mirándola y diciendo: si tú estás aquí, sé que vamos a vencer. Cuando Sísara vio que estaba perdido, que retrocedían sus valientes, que sus carros eran inútiles, que caían sus soldados, dice que Sísara comenzó a retroceder hasta que finalmente se encontró en la retaguardia al final de su ejército, y Sísara definitivamente huyó. Esto no era el fin de la batalla. Sísara se levantaría nuevamente y vendría contra el ejército de Dios. Dice la escritura así: entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Y ella comenzó a escuchar lo que antes era ruido de batalla que infundía temor y destrucción. Ahora dijo: ahora es ruido de batalla, pero de nuestros valientes, de nuestros guerreros. Y los enemigos van a retroceder. No importa lo que tome, no importa lo que cueste, la victoria es nuestra. Y todo el pueblo se animó. ¿Sabes? Fue tan resonada esta batalla que el pueblo comenzó a decir: si nosotros también escuchábamos el galopar de nuestros valientes. ¿Quiénes eran los valientes? El marido. ¿Quiénes eran los valientes? El alfarero, el obrero en su cosecha, en su labor, el lagarero, el que pisaba las uvas. ¿Quiénes eran los valientes? El padre de familia, el abuelo, el jovencito que apenas estaba cambiando su voz. Iban muy jóvenes a la batalla en aquellos días. Ellos eran los valientes. Y el pueblo dijo: nosotros oíamos el grito, el galopar de los caballos de nuestros valientes. Esa guerra, que era una guerra para destrucción, se transformó en una guerra épica, en una epopeya del pueblo de Dios. Dice la escritura que Débora misma decía desde Ahod que nunca teníamos una batalla igual. Ahod había vivido 20 años atrás. Y dice que tras la muerte de Ahod, un valiente de Dios, dice que el pueblo se entregó en las manos del enemigo, aceptó, así como tú has aceptado tu vida, la vida que no te agrada, la vida que tú sientes, de la cual te tienes que revelar, salir, cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar la visión. Debes cambiar lo que debes cambiar, pero salir, enfrentar tus propios enemigos, tu propio corazón. Los hijos de Dios decían desde Ahod sí que era un valiente, mas nosotros no somos tan valientes. ¿Sabes quién era Ahod? Débora recordaba a Ahod y dijo: me acuerdo que hace 20 años se levantó un hombre de verdad, un hombre valiente. En aquellos días los de Moab dominaron al pueblo de Dios. 20 años atrás de esta historia, dominaron al pueblo de Dios y todo el mundo le tenía miedo, a tal punto que venían a darle presentes al rey, le pagaban tributo. Se levantó un hombre que dijo: esto no puede seguir así, tenemos que alistarnos para la batalla, tenemos que pelear, no podemos estar tranquilos como estamos sin que haya una batalla. Pero no podía armar ejército, no tenía dinero para ejército, no era una figura importante para lograr el convencimiento de todas las tribus y la unidad de todas las tribus de Dios. Dice la escritura que Ahod comenzó una tarea. En esa tarea se armó una daga de un codo de 40 centímetros aproximadamente, y comenzó a sacarle filo de los dos lados. Dice que el rey
Era un rey muy grande, muy gordo. Sentado en su trono dirigía a su ejército para ir a conquistar una nueva tierra, la cual le iba a traer alimento nuevo, comida nueva, tributo nuevo, más gloria, más comodidad a su palacio, más confort. Dice entonces que Ahod se hizo una daga y la escondió entre sus ropas. Y dijo: yo iré a donde estaban mis enemigos. Se dirigió allí a Moab y entró al palacio de tu enemigo, a la fortaleza de tu enemigo. Ir a atacar donde tienes que ir a atacar. Yo he conocido mujeres que se han involucrado y se han metido donde están los jóvenes en la droga. Y han dicho: ustedes se tienen que dejar de drogar. Ustedes no pueden destruir la vida de mi hijo así. Y los hijos, al ver a la madre en esta situación, quedaron como desenfocados. Dijeron: no puede ser que nuestra madre esté buscándonos en medio de la droga. No puede ser que ella esté aquí. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Ahod tomó la decisión de ir y penetrar las puertas del palacio, la fortaleza de su propio adversario, y llevó un presente para hablar con el rey. Nadie sabía de Ahod, nadie lo conocía, no era un hombre prominente, mas sin embargo allí estaba un hombre dispuesto a entrar a las puertas del adversario. Dice que de repente le dijeron: ¿qué es lo que tú quieres? Quiero entregar este presente al rey. Este es un regalo de sus súbditos, de sus vasallos, del pueblo que él ha conquistado. Así que dice que los guardias le abrieron las puertas, y tras entrar Ahod al palacio, frente al trono del rey, cerraron las puertas. Y dice que el rey, complacido, lo miró a este hijo de Dios, poniéndole a sus pies un hermoso presente. Entonces, cuando ya se iba a retirar, Ahod le dijo: a mi rey, me gustaría decirle una cosa al oído. La escritura no cuenta lo que Ahod le dijo al oído del rey, pero sí cuenta la escritura que cuando se inclinó el rey y se acercó Ahod cerca del rey, sacó la daga que tenía escondida entre sus ropas y se le incrustó hasta el mango en el vientre del rey. Y dice que las tripas, así cuenta, le salieron. Era un hombre muy gordo. No cuenta la Biblia lo que le dijo Ahod al rey, pero tal vez le hubiese dicho: no seremos nunca tus esclavos. Un pueblo de Dios como el nuestro nunca te servirá. No nos inclinaremos nunca ante ti. Dice la escritura que Ahod salió del palacio. Los guardias abrieron la puerta. Cuando Ahod sale, cierran las puertas. Y Ahod iba marchando con la frente alta. ¿Tú piensas que él no decía: y si me atrapan? ¿Y si me matan? Pero sin embargo los guardias cierran la puerta y nadie se da cuenta que el rey estaba muriendo rápidamente. Y Ahod comenzó a marchar, saliendo del palacio y saliendo de la fortaleza, con la frente bien alta, con la tarea cumplida de decir: si me atrapan, no importa, pero esto es lo que tenía que hacer. En tiempo de guerra no me podía quedar de brazos cruzados. Finalmente Ahod sale de la última puerta de la fortaleza y se escapa. Después de un tiempo dicen: ¿por qué el rey no nos llama, no pide nada? Cuando abren las puertas lo encuentran al rey muerto. A partir de aquel día dice que el pueblo de Israel se levantó y dijo: nosotros nunca le serviremos a reyes extraños, nunca seremos esclavos de nada ni de nadie. Y el pueblo levantó el ánimo y cobraron fuerzas y fueron liberados de los enemigos. Débora y Barak anhelaban vivir aquellos días, los días gloriosos, como tú anhelas esos días, los días de gloria, los días de las grandes proezas, de los grandes hombres y de las grandes mujeres de Dios. Pues el Señor te habla esta palabra para que vuelvas a entrar a días de gloria, a días de autoridad, a tiempo nuevo, a tiempo en el que vas a tomar decisiones maravillosas. Dice la escritura aquí que el pueblo entendió que era un tiempo de gloria, y lo relata así el versículo 21. Los barrió el torrente de Sisón, antiguo torrente de Sisón.
Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Yo te invito a que te pongas de pie hoy, porque hoy es un día de gloria. Así el pueblo de Dios dijo: los valientes se levantaron aquel día. Los valientes cobraron fuerza. El pueblo levantó sus cabezas y dijeron: nosotros somos todos valientes, desde el más pequeño hasta el último. Si eres hijo de tigre, tigre eres. Si eres hijo de una generación valiente y de una estirpe valiente, valiente eres. Por eso dice la Escritura: despierten a los valientes, despiértenlos, que están dormidos. No van a la guerra porque les falte valentía. Han faltado a la guerra porque están dormidos, porque no reaccionaron a tiempo. Despierten, dice la Escritura, despierten a los valientes y vengan todos los hombres de guerra para enfrentar a sus adversarios de una vez por todas. Cuando el pueblo escucha que el ejército retrocede, el pueblo dice: somos todos valientes. Miraban a sus hijos y les decía: tú eres hijo de valiente. Otra decía: yo soy la esposa de un valiente. Yo soy la sobrina de un valiente. Alguno dirá: pastor, será para tanto. La historia cuenta que fue así, fue para tanto. Porque entre tanto que Sísara fue huyendo del ejército de Dios, dice que cansado, exhausto, entró en una tienda de una hija de Dios. Y este hombre de guerra, valiente, tal vez con sus cicatrices de guerra, un hombre rudo, le dijo a esta mujer llamada Jael: dame algo de beber, mujer, porque vengo de la guerra y estoy exhausto. Esta mujer Jael, contraria a asustarse, contraria a salir corriendo, esta mujer ya sabía que ella también era una valiente. Dijo: yo también soy una mujer valiente. Débora es una mujer valiente. Nuestros hijos son valientes. Le dijo: quédate aquí, Sísara. ¿Qué quieres que te dé? Dame un poco de leche. Esta mujer dijo: yo te traeré leche. Y vino y le trajo leche. Le dijo: ¿qué más quieres? Y el rey, exhausto, bebió su leche. No podía correr más, no podía escapar más. Le dijo: ¿quieres comida? ¿Quieres agua? Todo lo que quiso le dio. Luego dice que esta mujer le dijo a Jael: duerme un poco, descansa. Y el enemigo pensaba que estaba frente a una esclava. El enemigo pensaba que estaba frente a una mujer dominada, acostumbrada a ser subyugada por otro pueblo, por una adversidad. Mas dice la Escritura que entonces esta mujer Jael, mientras él dormía, tomó una estaca, se la puso en la cabeza, en la sien, y tomó una masa y le traspasó el cráneo. Allí fue el verdadero fin de esta historia. Hasta el día de hoy se recuerda el nombre de Jael, una mujer que, contraria a conformarse con esa victoria y de pensar que el rey podía irse y volver en otro momento, esta mujer pensó que ella también era valiente y que de una u otra manera podía hacer. Ella hizo lo que ningún valiente pudo hacer: quitarle la vida a su gran adversario, a Sísara. Aquel día murió Sísara. Cuando Jael le cuenta al ejército, nadie lo podía creer, diciendo: nosotros pensábamos encontrarlo en la llanura, lo perdimos. Jael decía: yo aquí lo encontré y aquí murió. ¿Sabes cuántas mujeres han rescatado sus hogares de las garras del adversario? ¿Sabes cuántos niños? Yo he conocido nietos que han llevado a sus abuelos la fe y la salvación. Han logrado hacer con sus abuelos lo que nadie pudo hacer, pero se animaron a compartirle la fe, se animaron a hablarle de Dios sin temor, sin vergüenza, sin titubear, y lograron conquistar la vida de sus abuelos para la fe, para la salvación. Los valientes engendran valientes, y en un pueblo valiente todo el pueblo termina siendo contagiado por esa valentía. Pues en esta noche ese es tu tiempo, este es el tiempo tuyo. Este es el tiempo que se levanten hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas que escuchan este mensaje a través de la radio o de cualquier medio digital. Yo quiero hacer una oración por ti, por aquel que ha sido tocado en el corazón por Dios y que dice: pastor, me gustaría entrar a ese tiempo. Mira, yo estoy viviendo en ese tiempo. Hace muchos años hemos salido contra 15 grados bajo cero a predicar la palabra. Hemos viajado en 2 vehículos, recorriendo cientos de kilómetros para ir a recorrer un barrio en un pueblo distante y hablarle a otros de Dios. Hemos movido cielo y tierra. Nos hemos quedado madrugadas enteras trabajando con beneficios
imprimiendo panfletos, enseñando, discipulando hasta las 5 o 7 de la madrugada, enseñando a la gente que querían salir a la obra, instruyendo a los valientes. Esto no surge de casualidad. Surge porque cuando tú te mueves, las estrellas comienzan a pelear por ti. Quiero hacer una oración en esta hora. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos en fe. Hoy oramos en esperanza, Señor. Hoy oramos porque sabemos que hay hombres y mujeres, Señor, que se han dejado llevar por la corriente y se han estado dormidos, Señor, sin ver que estamos en un tiempo en que tenemos que actuar, un tiempo de guerra espiritual, un tiempo en que tenemos que reconquistar lo que el enemigo nos ha robado. Pedimos, Padre, que traigas tu fortaleza para este tiempo. Pedimos que traigas sabiduría para este tiempo. Pedimos, oh Dios, que tú traigas la unción del Espíritu. Pedimos que abras esos ojos que están viendo oscuramente. Pedimos, Dios, que traigas un espíritu nuevo. Despierta, alma mía, y lucha y avanza, como dijo Señor Débora. Pido, Dios, que en esta noche las mujeres se levanten, las jovencitas se levanten, los hombres se levanten, los niños valientes se levanten y tu ejército se ponga en pie para derrotar a toda adversidad. Padre, yo te doy gracias y bendigo a aquel que está escuchando este mensaje, esta oración, y le bendigo con poder, y le bendigo con tu espíritu, y le bendigo con la sabiduría, y le bendigo con la valentía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.